A ver, como ingenieros estamos acostumbrados a pensar en máquinas de acero, de silicio. Pero, ¿y si os digo que la máquina más compleja y sofisticada con la que vais a trabajar no está hecha de nada de eso? Está hecha de carne y hueso. Es el cuerpo humano. Y para diseñar cualquier cosa que interactúe con él, desde una silla o un robot, primero tenemos que entender sus reglas de funcionamiento. Hoy vamos a abrir ese manual de instrucciones, la biomecánica. Para entendernos, vamos a traducir la anatomía a nuestro idioma, la ingeniería. Pensemos por un momento en el cuerpo como un sistema mecánico. Los huesos, pues son las palancas, la estructura. Los músculos son los motores que generan la fuerza para mover esas palancas. Las articulaciones vendrían a ser las juntas. Y los tendones y ligamentos son como los cables y los refuerzos que transmiten esa fuerza y dan estabilidad a todo el conjunto. Si lo miras así, es una auténtica obra maestra de la ingeniería. Bien, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para hoy? Pues es bastante directa. Primero vamos a ver el cuerpo como esa máquina que decíamos. Luego entenderemos las reglas del juego, o sea, la biomecánica. Después aprenderemos el lenguaje del movimiento, nos meteremos de lleno en el reto que supone la postura y finalmente aplicaremos todo esto para ver cómo se diseña para una de las acciones más comunes, estar sentado. Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el principio. El cuerpo como una máquina. Vamos a desglosar el sistema musculoesquelético. Si descomponemos el sistema, tenemos 5 componentes clave. Primero, los huesos, que son nuestras palancas. Segundo, las articulaciones, que son las juntas que unen esas palancas y permiten que se muevan. Tercero, los músculos, los motores que tiran de las palancas para generar la fuerza. Pero claro, esto no funcionaría sin los conectores. Ahí entran los tendones, que son los cables que transmiten la energía del motor a la palanca, y los ligamentos, que son los refuerzos que estabilizan las juntas. Cada pieza, como veis, tiene una función muy específica en un sistema que está perfectamente integrado. Vale, ya tenemos los componentes. Ahora vamos a la segunda parte, la biomecánica. O sea, las reglas del juego. Tenemos que entender la física que gobierna esta máquina humana. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros, porque la biomecánica ocupacional, la que nos interesa, tiene un objetivo muy distinto a la deportiva. Aquí no buscamos el máximo rendimiento, sino la máxima seguridad. El objetivo es muy claro, diseñar para que el 90% de la población pueda hacer una tarea sin hacerse daño. O sea, no diseñamos para un deportista de élite, sino para casi todo el mundo. Aquí, en la mesa de diseño, es donde empieza de verdad la prevención de lesiones. Y la gran diferencia, la que lo cambia todo, está en las consecuencias. En mecánica clásica, si calculas mal una fuerza, pues una viga se deforma o se mueve. En biomecánica, esa misma fuerza, mal aplicada y repetida en el tiempo, desencadena una cascada muy peligrosa. Empieza como un simple inconfort, una molestia. Luego evoluciona a dolor y puede acabar en una lesión permanente. Las apuestas, para nosotros, son muchísimo más altas. Esta es la progresión que tenemos que evitar a toda costa. Ignorar las leyes de la biomecánica en un diseño pone en marcha esta cadena: inconfort, dolor y lesión. Nuestra responsabilidad como diseñadores es romper esta cadena antes de que siquiera empiece. Venga, pasemos a la tercera sección, el lenguaje del movimiento. Para poder diseñar bien, necesitamos una especie de hoja de especificaciones, un vocabulario técnico que defina cómo se puede mover el cuerpo humano. Para poder hablar de movimiento necesitamos un lenguaje común. Y es bastante lógico, porque los movimientos básicos suelen venir en pares opuestos. Por ejemplo, la flexión, que es cuando reducimos el ángulo de una articulación, y la extensión, que es cuando lo aumentamos. De forma parecida, la aducción acerca una extremidad al centro del cuerpo y la abducción la aleja. Estos son los parámetros básicos para definir, por ejemplo, el espacio de trabajo de una persona. A esos movimientos les sumamos las rotaciones. La rotación del hombro, por ejemplo, nos permite orientar todo el brazo. Y luego hay un movimiento que es crucial para diseñar herramientas y controles. El del antebrazo. La supinación, que es el gesto de poner la palma hacia arriba, y la pronación, que es ponerla hacia abajo. Pensemos en algo tan simple como usar un destornillador. Es una combinación constante de estos dos movimientos. Dominar este lenguaje nos permite diseñar de una forma mucho más precisa y segura. Seguimos, y ahora entramos en la cuarta sección, que es el gran reto de la postura, sobre todo en trabajos de oficina. Vamos a centrarnos en la estructura más crítica y a la vez más vulnerable, la columna vertebral. La columna vertebral es una maravilla de la ingeniería. No es un palo recto, ni mucho menos. Es una doble S, con unas curvas que se compensan entre sí. Tenemos una lordosis, que es una curva hacia adentro, en la zona del cuello y en la lumbar, y una cifosis, que es hacia afuera, en la zona torácica. Y esta geometría, claro, no es casualidad, funciona como un muelle, distribuyendo la carga de una manera súper eficiente. El objetivo de cualquier buen diseño ergonómico es muy simple: respetar y mantener estas curvas naturales. Y aquí llegamos al gran problema del diseño de oficinas.
Y es que estar sentado es, biomecánicamente hablando, una postura antinatural. Cuando nos sentamos, la pelvis tiende a rotar hacia atrás. Y este simple movimiento tiene una consecuencia tremenda. Aplana la corva lumbar, la lordosis e incluso la invierte, forzando a la columna a adoptar una postura cifótica. Es justo en este cambio de geometría donde nacen la mayoría de los problemas de espalda. Esto nos lleva de cabeza a la última sección, diseñando para sentarse. Vamos a ver cómo podemos usar todo lo que hemos aprendido para reducir los riesgos de esta postura que, como vemos, es tan común y tan problemática. Para diseñar un buen asiento tenemos que resolver un dilema fundamental, lo que podríamos llamar un conflicto de intereses biomecánico, y es el siguiente. La postura que relaja y alivia los músculos de la espalda es la que más perjudica a los discos intervertebrales, y al revés, la postura que protege los discos es la que más fatiga los músculos. El secreto de una buena silla está en encontrar el equilibrio perfecto para resolver este conflicto. Fijaos en estas dos imágenes porque ilustran el conflicto a la perfección. A la izquierda, una postura erguida, manteniendo la lordosis lumbar. Esto es ideal para los discos, la carga se reparte de forma uniforme. El problema, que exige un esfuerzo constante de los músculos de la espalda para mantenerla. A la derecha, la postura contraria. Nos dejamos caer, adoptamos una postura cifótica. ¿Qué pasa? Los músculos se relajan, pero la contrapartida es que la presión sobre los discos se vuelve muy asimétrica y por tanto peligrosa. Vamos a hacer zoom en la mecánica de la lesión. En esa postura flexionada, el disco intervertebral, que es como una almohadilla con un núcleo de gel en el centro, se aplasta por delante. Esto, por pura física, empuja el gel hacia atrás. ¿Y qué hay ahí detrás? Pues ligamentos y fibras que se estiran y se presionan. Esta tensión es la causa directa del dolor lumbar, pero es que además impide que el disco se nutra correctamente. Por eso, el objetivo de un buen respaldo es, literalmente, actuar como un muro de contención para evitar este desplazamiento. Claro, llegados a este punto, cualquiera podría pensar, bueno, si sentarse es tan malo, ¿por qué lo hacemos? Y es una buena pregunta. Lo hacemos porque también tiene ventajas muy claras, gastamos menos energía, nos da más estabilidad para tareas de precisión y alivia la carga de las piernas. El reto, por tanto, no es eliminar la silla, sino rediseñarla para que trabaje a favor de nuestra biomecánica, y no en contra. Y con esto llegamos a la conclusión principal de todo esto. La biomecánica no es una disciplina opcional, no es un extra que se añade al final del diseño. Es un requisito de ingeniería tan fundamental como puede ser el cálculo de estructuras o la termodinámica. Porque diseñamos para personas y entender cómo funciona la máquina humana es la única manera de crear sistemas que no solo sean eficaces, sino también seguros. Así que para terminar, quiero dejar una pregunta en el aire, un reto para cada diseñador e ingeniero. Ahora que conocemos la mecánica de la columna y ese conflicto entre músculos y discos, ¿cómo puede tu próximo diseño, ya sea una silla, una herramienta o un puesto de trabajo, prevenir activamente esta lesión? La respuesta, como hemos visto, está en aplicar estos principios biomecánicos,